Bueno, pues empezamos el programa de hoy porque nos queremos adentrar en el mundo del arte con mayúsculas. Queremos hablar de una exposición del Palau Martorell que es Clavé con mayúsculas, una gran retrospectiva dedicada a este artista catalán. Pues sí, tenemos más de 80 obras que hay que decir que muchas de ellas son inéditas, o algunas de ellas, y nos muestra la evolución de Clavé como pintor, escultor y escenógrafo. Sí, y para ello para contarnos todos los detalles de esta fascinante exposición nos acompaña José Félix Benz y Carlota Benz. José Félix Benz es el comisario de la exposición que podrá visitarse, ahora nos lo dirán ellos mucho mejor, ¿no? Pero hasta el 16 de noviembre en el Palau Martorell. Y queremos dar la bienvenida a nuestros invitados. José Félix, Carlota, bienvenidos. Qué gusto de nuevo teneros aquí en el programa con una exposición increíble de la cual vamos a hablar ahora. Sí, la verdad es que, bueno, ya son caras conocidas porque siempre que hay una exposición en el Palau Martorell tenéis que estar aquí presentes. Siempre. Y la verdad que esta de Clavé con mayúsculas pues merecía un espacio especial en el programa, ¿no? Yo quería que para situar a nuestros oyentes, ¿no? Y espectadores, ¿cómo nace esta exposición de Clavé en mayúsculas y qué ha querido transmitir el Palau Martorell con esta retrospectiva? Bien, pues la exposición nace con una idea y unos impulsores. Aquí recuerdo el día, ¿no?, que me vinieron a ver Núria Riudamella de la sala Joan Gaspar, algunos representantes del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, con esta idea de dar un reconocimiento. Se cumplen los 20 años de la muerte de Antoni Clavé. Y hacía mucho tiempo que la ciudad natal de este artista, que luego explicaremos que se tuvo que ir exiliado y la mayor parte de su vida pues estuvo en el extranjero, que su ciudad natal pues no le hubiera hecho una exposición antológica retrospectiva de estas características, ¿no? Y quizá eran demasiados años, pero bien, ahora las condiciones, todo se había alineado muy bien, instituciones, voluntades, y nos permitió pues encarar este ambicioso proyecto, porque la verdad es que es una exposición, yo creo, muy difícil de repetir por todas las características y condiciones que tiene, ¿no? Pero sí, en definitiva pues fue así, ¿no? De un inicio, de una ilusión, de un proyecto en el cual nosotros como Palau Martorell y también como Real Círculo Artístico, porque Antoni Clavé fue socio en el año 34 de nuestra entidad, pues le dimos forma y al final nos pusimos a trabajar para lanzarlo. Una curiosidad, en la rueda de prensa que pudimos asistir, comentabas que teníais el carnet. Bueno, claro, cuando sucedió esto nos pusimos a buscarlo, porque claro, era un carnet anterior a la guerra, y sabéis que pues con el tema de la guerra pues algunos documentos se perdieron, pero bueno, tenemos una archivera fantástica, y es María Isabel Marín, que se puso manos a la obra y encontró la ficha de alta de Antoni Clavé, que fue un 26 de noviembre de 1934. Una cosita, Evidentemente, estas fichas, cuando alguien se da de baja o por fallecimiento, pues ahí luego la baja, ¿no? Pero en el caso de Antoni Clavé, claro, al irse exiliado, pues no había la... Porque siempre esperaban un retorno, ya luego, ¿no? En algún momento, fallecimiento, claro, pero sí. Oye, pero la tenemos. Y como hemos dicho, la muestra reúne más de 80 obras entre pinturas, esculturas, grabados y collage. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de las piezas? Porque había un montón. Bueno, aquí hay que explicar pues que hay la colaboración de los archivos Clavé. Yo soy co-comisario con la directora y responsable de estos archivos de Clavé en París, es la señora Aude Heden, y con ella, bueno, pues nos pusimos a trabajar de una manera de buscar poder representar todos los momentos de su trayectoria artística. Y a partir de ahí, pues claro, tuvimos que contactar con colecciones privadas, muchas, en Francia, en París, en Saint-Tropez, en Barcelona, en el resto de España también. Luego, entidades, museos, sabéis que en Antoni Clavé pues hay obra repartida en diferentes museos. También pues pusimos en contacto pues con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, con el Museo del Barça, instituciones de la ciudad, como por ejemplo nosotros mismos, ¿no? También el Real Círculo Artístico. Y ahí empezó pues a fraguarse un poquito el proceso curatorial, que lo dividimos básicamente en dos líneas.
es una exposición que está en dos sedes principalmente, ¿eh? Luego Carlota ya os explicará que hay más opciones de visita, pero hay el Palau Martorell y el Real Círculo Artístico. En Palau Martorell, allí hay la obra, dijéramos, más magnánima, ¿no? Las grandes obras, con una trayectoria que yo digo que es cronológica y a la vez geográfica, porque es un poquito desde sus inicios en Barcelona, antes de marcharse exiliado. Cuando se marcha exiliado, ¿dónde va? Va a Francia, va a París, y entonces hay toda una época de París muy bien documentada y representada en obras impresionantes. Y luego, Clavé, ya una vez fuera, pues sí que tiene como etapas o periodos en otros países. Uno importantísimo, como fue Italia, en Venecia, la Bienal de Venecia del año 84, que es cuando Clavé le dio la gran auge internacional y cuando fue ya un artista reconocido en todo el mundo. Y luego dos viajes que le marcaron mucho, ¿no? Que crean incluso estéticamente pues una forma de trabajar, que fue Japón y Estados Unidos. Y entonces, pues en el Palau Martorell tendríais este recorrido, sí, podríamos este decir que viaje. tiene 5 secciones, ¿no? Las diferentes es como un secciones son los viaje que diferentes uno viajes. hace, ¿no? Pero está desde Barcelona, Francia, París, Venecia, Japón y Estados Unidos. En el círculo, en cambio, cambiamos el discurso totalmente, ¿no? Para poder ofrecer al público, un público que yo digo que tenemos dos tipos de público. El público de generaciones anteriores, como, bueno, de la mía, ¿no? Que Clavé era un referente, y sí que es verdad que quizá por ese largo periodo de no haber hecho nada, pues algunas generaciones más actuales, pues es un poco desconocido, ¿no? Por eso decimos que es una exposición que permite descubrir para el que no lo conoce y redescubrir a los que teníamos como un referente, ¿no? Entonces en el círculo quisimos dar esa vertiente más del artista. El artista que no se conforma, que está en su estudio, que empieza a investigar. A Clavé le gustaba mucho, no se conformaba con todo y con los materiales, le gustaba mucho jugar con materiales, con cantrón, con hierros. Y entonces en el círculo es la obra esta que no corresponde a una trayectoria cronológica ni a unas zonas geográficas, sino que presentamos al artista investigador, que experimenta, que está en el estudio, en el taller. Él vino al círculo, ¿no?, para estar en taller. Pues la parte esta más divertida. Podríamos decir que sería más descubrir esas facetas, ¿no?, de pintor, grabador, De pintor, grabador, materiales de madera, ¿no?, de cartones, de hierros. O sea, es muy interesante y creemos que con esta vertiente complementamos muy bien la otra, que sería la trayectoria pues cronológica, ¿no?, de su vida. Bueno, la exposición también conecta con las salas Clavé del Palau de la Generalitat. Carlota, cuéntanos un poco cómo es esta participación. Bueno, pues a la hora de pensar en el concepto, ¿no?, de la exposición de Clavé, lo que se quería, como decía José Félix, era ir a buscar, ¿no?, todas las vertientes del artista. Por eso tenemos al artista en su taller, digamos, con el Reial Cercle Artístic, tenemos al artista más internacional al Palau Martorell, y gracias a la Generalitat de Cataluña nos dejan abrir las salas Clavé ciertos sábados para hacer pues visitas que están incluidas también dentro del precio de la entrada. Son visitas gratuitas pero con aforo limitado, así que la gente se tiene que inscribir en la página web de la Generalitat. Y las disponibilidades son este sábado 25 de octubre y luego ya solo quedan 2 días más, el 8 y 22 de noviembre. Vale. Hay 4 visitas, visitas en catalán, en castellano, y es muy importante pues inscribirse en la página web oficial de la Generalitat. También se puede visitar en la Galería Joan Gaspar una pequeña muestra de un Clavé en escena, porque Clavé hizo mucha escenografía para teatros y que también es muy bonita, y en Google seguro que podéis encontrar la disponibilidad horaria, pero también vale mucho la pena. Así que tenemos 4 espacios donde ver pues diferentes Clavés. Pues hay que informarse muy bien y, como ha dicho Carlota, pues apuntarse, porque si no, como son aforos limitados, es importante. Sí. Oye, y Carlota, hemos dicho que la exposición está dividida en unas 5 secciones de los diferentes viajes que él hizo. ¿Qué es lo que más se diferencia de cada uno de esos viajes? ¿En la obra en qué cambia? Bueno, yo creo que lo que cambia es el mismo artista, porque Clavé era una persona que siempre iba
pues como decía, ¿no? Innovando, era una persona que siempre buscaba ir más allá, nunca se había conformado con un solo estilo. Esto para mí cambia muchísimo, digamos, de la primera a la última etapa. Estamos empezando con la exposición con Barcelona, donde pues hay un Clavé cartelista que hacía los carteles para películas, y luego acabamos en Nueva York, donde encontramos un Clavé con unos 80 años, pero que viaja a América y encuentra el street art. Y Clavé, con 80 años, se pone pues a innovar, ¿no? Con el street art y hacer pues diferentes tipos de dibujos y de plasticidad, porque era un artista muy plástico y es algo pues increíble. Y totalmente versátil, porque Y con muy 80 años versátil. hacer street art, Claro. oye, no todo el mundo lo hace. Muy innovador al El gran final, ¿no? mérito para mí de Clavé es que siempre estaba innovando. Se influencia de lo que ve, lo que le impacta y luego él lo transmite en su parte Pero creativa. todos ¿no? los pintores pueden hacer Sí, eso. por ejemplo, él antes de la etapa de Estados Unidos está en Japón, ¿no? En 2 viajes concretamente, ¿no? Uno que realiza él en el año 72, donde él ya llevaba ese concepto de llevar sus apuntes y donde Sí. toma notas, y luego cuando regresa a París al estudio pues desarrolla esa parte de obra. Pero sí que luego realiza un segundo viaje en el año 86, donde él ya va preparado porque ya estaba muy imbuido de la cultura asiática nipona, ¿eh? Y entonces se lleva mucho material de grabación, de vídeo, del Super 8 en aquella época, ¿eh? Porque no es como ahora con los móviles, sino que había otros sistemas. Pero fotografía, mucha fotografía, y él recoge mucho material que luego en el estudio desarrolla con una obra fantástica, sobre todo la del Retorno al Japón, y donde ves, por ejemplo, él es un detalle curioso, ¿no? Él se llama Clavé y en Japón descubre los hankos, que son esos sellos, ¿no? donde aparecen nomenclaturas, ¿no? Y él, claro, el japonés busca que a través de esos símbolos de escritura son símbolos que dan una fonética. Él investiga con gente que le ayuda a ver de qué manera se podría escribir una fonética que leyéndola la gente dijera Clavé, ¿no? En esos hankos, esos tipos de sellos. Se ve que no se consiguió del todo porque la fonética exacta del que le dan parece que dice Klaue, pero era lo que más se parecía. Y entonces él lo utiliza y empieza en todas las obras de Japón, veréis que está llena de hankos, de estos sellos, Sí. por toda la obra, que es su nombre. Y luego, a la vez, también firma en su lenguaje occidental, ¿no? de letra clave, de su firma. Y por eso estas obras son muy curiosas, pero son obras muy profundas, mucha simbología. Al final, Clavé era un artista, yo creo, muy cognoscitivo, muy profundo, ¿no? Y que todo tenía mucho sentido. Y luego, pues como ha dicho Carlota, cuando de un ambiente ordenado de ciudad, ¿no? La cultura asiática, Japón, ¿no? Claro, descubre Nueva York y allí descubre pues, caos. los grafitis por las calles, Claro. coge un metro, claro, y eso le crea un impacto que luego él, evidentemente, en su parte creativa se transmite, ¿no? Por eso ese viaje en el Palau Martorell, conforme tú vas avanzando en los espacios, ves estos cambios que estamos comentando aquí, ¿no? Es que, bueno, Sí, y veis ese era- grafitismo, ¿no? En la obra hay un homenaje a Miró, ¿no? Y es que el cuadro es fenomenal. Y luego también deciros, porque es importante, que hay piezas como la Bienal de Venecia, que fue el artista en el año 84, la Bienal que le dio a él la universalidad. Todo el pabellón de España, 125 obras, fueron designadas para él, para Clavé. Pero había un tríptico monumental que presidía el pabellón de España. Pues este tríptico está en la exposición. Sí, que es una maravilla, hay que decirlo, ¿eh? El Sí, sí, tríptico, no, espectacular. el tríptico del ayuntamiento, el del año olímpico, porque él nunca, o sea, él estuvo fuera, exiliado, pero siempre Siempre quiso estuvo estar vinculado. en contacto con su ciudad, ¿no? Por eso estas obras de la Generalitat que él quiso donar a su gobierno cuando ya llegó el estatut, ¿no? Cuando ya vino la democracia. O sea, fue un artista siempre muy generoso y muy vinculado a su Barcelona. Por eso Barcelona teníamos que hacerle este homenaje. Hombre. Totalmente. ¿eh? Pero era esta- obligado, era Sí, obligado. porque Esta- quizás es uno de los menos conocidos de arte catalán del siglo XX, ¿no? Yo creo que es un referente, o sea, para entender el siglo XX habría que conocer su figura, ¿no? Yo creo que es un artista que sí que tuvo un momento excelso a finales ya, en los años 80, 90, aquí incluso, ¿eh? Pero que sí, luego ha habido como esta laguna un poquito, ¿no?
Se hizo una exposición importante en La Pedrera, En el 96. en el 96, hacía 30, pero claro, 96 ya queda lejos. Sí, bastante. Además, con esta exposición, es verdad que todos nuestros espectadores podrán disfrutar, es lo que decías tú, ¿no? De los que no lo han conocido, poderlo conocer, y los que ya lo conocen, pues tener esa nueva visión, porque aparte, con todas las colaboraciones que hay, tanto del Palau de Martorell, junto con el Real Círculo Artístico, como las salas clave, pues obviamente dan esa visión tan amplia del gran artista. No sé si tenemos tiempo, pero me gustaría hablar de las obras inéditas. ¿Qué obras hay allí que son como más inéditas? Bueno, es que hay unas cuantas, porque claro, piensa que hemos hecho un gran esfuerzo en buscar obra de coleccionista privado, que bueno, para ese coleccionista no es inédita porque la tiene en su casa, pero que sí, no se ha expuesto, ¿no? Claro. En público. Y entonces, por ejemplo, la zona de Francia, de París, curiosamente, hay un tipo de obra que se llaman los famosos guerreros y reyes de Clavé, que fueron la obra que realmente causó mucho impacto en el coleccionista privado. Y aquí en Barcelona, precisamente, gracias a la Galería Joan Gaspar, que también hizo de puente y traía obras de estas para exponer aquí, y empezó a venderse, empezó a calar muy hondo en ese coleccionismo. De hecho, la gente en esa época se iban a París a comprar obras de estas series. Claro, muchas de estas obras no se han visto nunca, son casi todas inéditas. Una muy interesante, MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, una pieza de Japón. Excelente, es estéticamente es preciosa. La número 1. La número 1 quiere decir que es la obra de número de registro 001 del MACBA, que el MACBA todavía no estaba inaugurado, fue la primera obra que Clavé hizo donación al museo, en el futuro museo que tenía que ser el Museo de Arte Contemporáneo, y ha quedado como la primera obra de la colección actual del Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Por lo tanto, esta pieza también... Es que precisamente por eso... Y era una pieza que estaba en almacén, por lo tanto ahora la oportunidad de visualizarla y con todas las galas, ¿no? Por Porque eso está son tan posicionada. importantes estas exposiciones que se hacen, Claro. pues con todos estos Eso es una espacios, oportunidad, no es Al final. porque la hayamos producido con tanta ilusión. Yo creo que la gente amante del arte, yo creo que no debe dejar escapar esta oportunidad, porque es muy difícil de repetir. He dicho, el esfuerzo aquí ha sido tremendo en conseguir de tantos puntos diferentes y reunir toda esta exposición, y yo creo pues que bueno, es fenomenal, ¿eh? Yo creo que la gente que le gusta el arte podrá disfrutar de un artista nuestro que se tuvo que exiliar por un tema de guerra, que Claro. esto sería otro capítulo de hablarlo, el cartel que le hizo marchar, pero sobre todo, bueno, esa recopilación de obra magnífica que hay en la suma de tantas sedes. Sí. ¿no? Tantas Y series. Sí. solo quería añadir que es la primera vez que en el Palau exponemos una persona de casa, entre comillas, ¿no? Porque era un artista de Barcelona, así que Claro. hay que apoyar también, yo creo, Totalmente de que acuerdo. nosotros apostemos por un artista de aquí. Por supuesto. Pues recuérdanos, Carlota, hasta cuándo pueden ver esta exposición, a través de dónde se pueden comprar pues las entradas para poder disfrutar de estos espacios que decías que con una entrada se podrían visitar. Exacto. Todos estos espacios. Pues bueno, a la exposición en el Reial Cercle Artístic y al Palau Martorell hasta el 16 de noviembre, y pues previa inscripción también se pueden visitar en días concretos las salas clave de la Generalitat, y pues el último complemento de esta exposición es en la Galería Joan Gaspar, que también podéis encontrar los horarios en las páginas web. ¿Vale? Y muchas gracias a vosotros, como siempre, para Un placer. darnos Siempre voz. es un placer porque darnos tenéis voz. unas exposiciones realmente increíbles. Son impresionantes y, Y es muy que detalladas, en un muy programa, extensas, son preciosas. además, en un programa que siempre hablamos de cultura, De cultura, hombre, tenía y de que estar. posibilidades de que tiene nuestra gran ciudad como es Barcelona, pues visitar el Palau Martorell, el Real Cercle Artístic, las salas clave. Al final yo creo que es conocer desde más de dentro, ¿no? Claro. esta ciudad, y vosotros sois un referente, o sea que siempre estáis bienvenidos aquí. Pues gracias. Muchísimas Volveremos. gracias. Sí, Bueno, hombre, claro que sí. volveremos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. No, gracias a vosotros.